Una nube oculta el cielo. Una sombra nuclear se cierne sobre el futuro de la humanidad. A mediados del siglo XX, dos superpotencias se preparaban para un conflicto que podía haber terminado con la vida de este planeta. Las flores de primavera, la cálida luz del día, los placeres de la vida. Pero bajo este hotel norteamericano había una puerta oculta que conducía a un mundo subterráneo. Este lugar sería el refugio para los miembros del Congreso de los Estados Unidos en caso de que se produjera una guerra nuclear. Aquí abajo, los políticos representarían a todos los fallecidos y moribundos del mundo exterior. En este lugar había todo lo necesario para que unas cuantas personas esperaran al final del invierno nuclear. Pero existía la posibilidad de que alguien perdiera los nervios. En ese caso, se usaría la fuerza para mantener el orden. El mundo perdido bajo el que se encontraba el refugio quedaría reducido a un mero recuerdo, un mito. Y los vivos terminarían por envidiar a los muertos. Berlín, 1945. Las tropas soviéticas entran en la capital del Reich de Hitler. Los soldados norteamericanos, británicos y franceses pronto se unirían a ellos en las ruinas. Churchill, Stalin y Truman eran los vencedores oficiales de la Segunda Guerra Mundial, pero el de Stalin era un triunfo muy especial. El poder ruso se había introducido en el corazón de Europa. Fuera de Berlín, en Potsdam, los tres grandes se reunieron para establecer las condiciones de la posguerra. Winston Churchill representaba una Gran Bretaña extenuada por la guerra. En cambio, José Stalin, gobernante supremo de la Unión Soviética, se enfrentaba a Harry Truman, 33º presidente de los Estados Unidos. Tan solo 3 meses después de la muerte del presidente Franklin Delano Roosevelt, Harry Truman, que había sido el dueño de una mercería en Missouri, salía hacia Potsdam. Era su primera conferencia en el extranjero como jefe de Estado. El presidente Truman no estaba preparado para asumir la presidencia en el sentido de que no estaba totalmente informado, ni conocía los últimos detalles sobre lo que estaba pasando. Pero llevaba 10 años haciendo las funciones de senador y presidía uno de los más importantes comités de guerra del Congreso, por lo que era perfectamente consciente de los problemas con los que se enfrentaba un presidente. Stalin llegó con retraso a la conferencia. Tuvo una especie de ataque al corazón. La cuestión es que llegó un día después. Fue a ver a Churchill y a Truman y se disculpó por la tardanza.
La guerra había asolado la Unión Soviética, pero Stalin seguía siendo una figura imponente. I went up to him and I said, Marshal, this must be a great satisfaction to you after all the trials that you've been through and the tragedy that you've been through to be here in Berlin. And he looked at me and said, Tsar Alexander got to Paris. ¿Quería Stalin llegar hasta el Atlántico? Lenin, su predecesor, tenía la esperanza de que la revolución rusa daría lugar a una revolución comunista a escala mundial. En este periodo de ideologías enfrentadas que siguió a la Primera Guerra Mundial, tiene sus orígenes la Guerra Fría. En 1919, el presidente Woodrow Wilson embarcó rumbo a la Conferencia de Paz Europea con la idea de conseguir un mundo mejor, donde las naciones pequeñas estuvieran a salvo y se dieran las condiciones apropiadas para los negocios. Pero su acuerdo de paz excluía a la Rusia bolchevique. Muchas naciones, entre las que se encontraban los Estados Unidos y Gran Bretaña, enviaron tropas para combatir las revoluciones rusas. Churchill, que acababa de salir victorioso sobre Alemania, animaba a los soldados: hay que matar a los bolcheviques y abrazar a los alemanes. Tras la intervención, Lenin y Stalin se convencieron de que Occidente no dejaría pasar ninguna oportunidad ni rechazaría aliado alguno para destruir el comunismo. Me uní a la guerra civil en calidad de hijo del regimiento. Así nos llamaban. Éramos todos chicos jóvenes. Sabíamos que estábamos luchando por el pueblo que vivía en la pobreza. El Ejército Rojo contaba con un apoyo generalizado entre la población. Las tropas extranjeras no tardaron mucho en retirarse. Los bolcheviques rojos derrotaron a los blancos, sus enemigos rusos. Los guardias blancos que habían salido de Rusia nos tenían rodeados. La comida escaseaba. Fue una época en la que las salchichas se hacían con carne humana. En Rusia la hambruna siguió a la guerra civil. Los bolcheviques, que habían resultado victoriosos, se apartaron del mundo exterior para desarrollar la economía de su propio país. América también se volvió sobre sí misma. El pueblo deseaba vivir bien, sin más conflictos con países del extranjero. Entonces, en 1929, Wall Street quebró. Comenzó la Gran Depresión. De repente, en esta nación, la más rica de la Tierra, millones de personas tuvieron que hacer frente a la miseria. La política norteamericana se inclinó hacia la izquierda. I, Franklin Delano Roosevelt, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. Roosevelt prometió a los norteamericanos un nuevo programa político y económico, el New Deal. Utilizaría el capitalismo para obtener el bien público y, en un cambio de política, reconoció a la Unión Soviética. No hay que olvidar que durante 16 años, creo, carecimos de una representación en Rusia. No había relación alguna entre los dos gobiernos y Franklin Delano Roosevelt fue el único que decidió tratar de acabar con este bloqueo. Stalin impulsó la industria y esta nueva situación pronto atrajo a expertos norteamericanos. Algunos se llevaron con ellos a sus familias. Mientras que los músculos soviéticos realizaban grandes esfuerzos para construir presas y altos hornos, las corporaciones americanas enviaban hábiles ingenieros a trabajar allí, pero con contrato. La ideología comunista no les preocupaba. A diferencia de los rusos, eran libres para marcharse cuando el trabajo hubiera terminado.
Stalin era el artífice de un plan económico, un tirano que no toleraba fallos o críticas. Los campos de propiedad privada se convirtieron en llanuras colectivizadas. El precio que hubo que pagar por la colectivización fue el asesinato de millones de campesinos y una nueva hambruna. La verdad se mantenía en secreto. La gente en realidad desconocía todos estos detalles desagradables. Todos los logros le fueron atribuidos a las iniciativas propuestas por Stalin. Quienes sabían que no era así, callaron. Sabían que si hablaban, serían encarcelados y asesinados. Era un régimen de terror. Así era el socialismo en un país. En 10 años, la producción de la industria pesada se duplicó. Stalin pensaba que si deseaba obtener el apoyo público para lo que estaba haciendo, que era una política muy dura, tenía que convencer a una gran cantidad de personas, al pueblo llano y a los miembros del partido, de que Rusia se encontraba frente a una conspiración orquestada por las principales potencias capitalistas para minar el gobierno soviético por medio del espionaje. Los antiguos camaradas de Lenin se confesaron autores de crímenes imaginarios. Podía verles ahí, con sus rostros pálidos, sus labios temblorosos y sus ojos evasivos. Eran los rostros de unos hombres que, si no habían sido torturados, al menos sí aterrorizados de muchos otros modos. A menudo les amenazaban con tomar represalias con sus familias si no confesaban. Los juicios de Moscú dieron al traste con algunas de las ilusiones extranjeras. La Unión Soviética había demostrado ser un estado policial y no un paraíso para los trabajadores. Pero incluso en Estados Unidos, miles de personas permanecieron fieles al sueño comunista. En los años 30, Moscú hizo un llamamiento al Frente Popular de la Izquierda contra Hitler y el fascismo. Within the shadow of the giant skyscrapers, the red cohorts of communism gather at historic Madison Square. La lucha contra la difusión del fascismo se convirtió en la gran causa común tanto para los socialistas como para los comunistas. Las dudas sobre Stalin se disiparon. En España, voluntarios procedentes de todo el mundo se congregaron para oponerse a la rebelión fascista emprendida por Franco. Hitler y Mussolini proporcionaban armas al dictador español. En Alemania, los nazis se estaban rearmando. Hitler no ocultaba su ambición de dominar Europa y después el mundo entero. Ein Sowjetzeichen soll er vor sich hertragen und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen. Roosevelt quería mantenerse al margen de cualquier guerra en Europa. Despite what happens in continents overseas, the United States of America shall and must remain as long ago the father of our country prayed that it might remain, unentangled and free. El primer ministro británico, Neville Chamberlain, confiaba en que Hitler se atendría a razones. When I was a little boy, I used to repeat, if at first you don't succeed, try, try, try again.
En septiembre de 1938, Chamberlain voló a Múnich. La guerra no tardaría en estallar, ya que Alemania se estaba preparando para invadir Checoslovaquia. No obstante, Chamberlain estaba decidido a aplacar a Hitler. En Múnich, Gran Bretaña, Francia e Italia autorizaron a Hitler para que se apropiara de la zona checa de los Sudetes, con su minoría alemana. Los aliados de Checoslovaquia la habían abandonado. En Moscú, Stalin aprendió algo de la reunión de Múnich. Llegó a la conclusión de que las democracias occidentales nunca le harían frente a Hitler. Stalin planeó un desesperado golpe diplomático. Fascistas y comunistas, enemigos acérrimos, estaban a punto de abrazarse. Hitler envió a Ribbentrop, su ministro de Asuntos Exteriores, a Moscú. El ministro de Exteriores soviético, Molotov, firmó el Pacto Germano-Soviético. Occidente estaba consternado. Después de firmar el pacto, escuché esto de boca del propio Stalin, que nos visitaba en casa con mucha frecuencia. Necesitamos ganar tiempo. Al menos 2 años de tiempo. Solo entonces la Unión Soviética podrá defenderse de Alemania. Septiembre de 1939. Hitler invade Polonia. Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra al agresor. Demasiado tarde para salvar a Polonia. Derrotada, Polonia desapareció del mapa. Alemania y Rusia habían conspirado contra ella. Nikita Khrushchev supervisaba a los ocupantes comunistas de la parte oriental de Polonia. Estaban tomando posesión de provincias que en un tiempo gobernaron los zares. El pacto germano-soviético dejó a Stalin el camino libre para apoderarse de Lituania, Letonia y Estonia. Los estados bálticos volvían a estar bajo la dominación rusa. Al invadir Finlandia, Stalin había atentado contra el mundo. The Soviet Union is run by a dictatorship as absolute as any other dictatorship in the world. It has allied itself with another dictatorship, and it has invaded a neighbor so infinitesimally small that it could do no conceivable possible harm to the Soviet Union. En 1940, Hitler ataca a Europa Occidental. A mediados de 1941, Francia, Bélgica, Holanda, Noruega, Dinamarca, Yugoslavia y Grecia pasaron a engrosar la lista de sus conquistas. La Gran Bretaña de Churchill resistía en solitario. El 22 de junio de 1941, Adolf Hitler invade la Unión Soviética. Este día cambió la historia. Hitler pretendía ganar una vasta colonia para Alemania, pero no consiguió su propósito, y 4 años después su acto otorgaría a Rusia el poder en el corazón de Europa. Con el avance de los tanques nazis comenzaban a perfilarse las futuras líneas de la Guerra Fría. El Ejército Rojo tuvo que batirse en retirada. Mi madre dijo, ve con los soldados. Los soldados se estaban retirando, heridos y cubiertos de sangre. Y yo solo tenía un abrigo y unos zapatos. Eso es todo. Los ciudadanos rusos se unieron. En el exterior, la Unión Soviética ganó amigos inesperados. A pesar de sus pasados sentimientos antisoviéticos, Churchill acogió inmediatamente a la Rusia de Stalin como una aliada. Por supuesto, también les dijo a sus amigos que hubiera acogido al mismísimo demonio si éste se hubiera presentado para ayudarle a derrotar a Hitler.
the United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory. Estados Unidos le declaró la guerra a Japón. Unos días después, con la Wehrmacht a las puertas de Moscú, en un arrebato Hitler declaró la guerra a los Estados Unidos, convirtiendo así a rusos y norteamericanos en aliados. Consiguieron bloquear la ofensiva alemana contra Moscú y Stalin se dirigió a la nación. Y эти люди, лишенные совести и чести, люди с моралью животных, имеют наглость призывать к уничтожению великой русской нации. Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народом СССР. Что же, если немцы хотят иметь истребительную войну, они ее получат. Stalin ya estaba mirando más allá de la victoria. Dijo a los británicos que las fronteras soviéticas de la posguerra tendrían que incluir a las repúblicas bálticas y parte de Polonia. Cuando llegué a Moscú con Anthony Eden en diciembre de 1941, los alemanes todavía estaban a tan solo 19 kilómetros del lugar donde nos habíamos reunido. Lo primero que hizo Stalin fue decir: señor Eden, quiero que me asegure que después de la guerra apoyará mis justas peticiones sobre todas estas zonas que usted ve. Eden se quedó absolutamente desconcertado y le respondió: ¿pero no deberíamos estar pensando en la manera de ganar esta guerra? No, no, dijo Stalin. Me gustaría tener esto muy claro desde el principio. Entonces, obviamente, Eden tuvo que decir que él no tenía autoridad para discutir lo que iba a pasar una vez finalizada la guerra. La ayuda norteamericana a Rusia consistía básicamente en armas y camiones. Pero Stalin y su pueblo pedían a gritos algo más. Un segundo frente, un desembarco aliado en Europa Occidental que aliviara el sufrimiento soviético. He visto las atrocidades y he escuchado el sonido de la guerra. Aunque ya han pasado 50 años desde entonces, aún puedo oír los ruidos de la guerra. Los proyectiles, los bombardeos, los gritos de la gente y los llantos de las mujeres. Durante 6 meses se libró una encarnizada batalla en Stalingrado. Hitler envió allí a 500.000 de hombres. Los alemanes quedaron atrapados y se vieron obligados a rendirse. El rumbo de la guerra estaba cambiando. La opinión occidental aclamó al Ejército Rojo, sus camaradas de armas. The Russians have thus far lost in the common cause at least 50% more men killed, wounded and missing than all the rest of the European allies put together. And moreover, they have killed, wounded and captured at least 20 times as many Germans as the rest of the Allies. Los nazis buscaron el modo de acabar con la alianza formada contra ellos. En Katyn, al oeste de Rusia, desenterraron los cadáveres de más de 4.000 oficiales polacos. Alemania anunció que los oficiales habían sido asesinados por los escuadrones de seguridad soviéticos en 1940. Información que al final resultó ser verdadera. Gran Bretaña y Estados Unidos decidieron ignorar esta evidencia sobre los métodos de Stalin. En 1943, con su alianza aún intacta, los representantes de los 3 grandes se prepararon para celebrar una reunión en Teherán, Persia. Me llamaron a Teherán para ayudarles a prepararse para la conferencia. Se suponía que el señor Roosevelt iba a llegar. Teníamos un nombre en clave para él. Por eso llamé al aeródromo y bastante segura hablé con el almirante Levy. Le pregunté, ¿están ya en camino?
A lo que él respondió: no, salimos para una misión americana. Cuando se lo dije al señor Molotov, creí que me iba a matar, pero dijo: ¿cómo? Y me preguntó: ¿para qué está usted aquí? ¿Quién la ha mandado? ¿Qué sabe usted? ¿Qué le voy a decir a Stalin? Stalin convenció a Roosevelt de que estaría más seguro residiendo en la embajada soviética. Habían preparado este edificio especialmente para su visita. Estaba lleno de micrófonos. Stalin me dijo que la tarea que le asignaba a mi grupo, y a mí en especial, era muy poco atractiva desde un punto de vista ético. Sin embargo, la situación de la URSS era tan grave que tenía que saber lo que pensaban nuestros aliados. Stalin era muy hábil tratando con Roosevelt y con Churchill. Incluso a Churchill comenzó a caerle bien. Y hablaba de tío Joe, que era un término bastante afectuoso para nombrar a Stalin. Ambos compartían la idea de que si se le trataba de la manera correcta, entonces la frase exacta que utilizaban era: si tratamos al tío Joe como si fuera un miembro de nuestro club, quizás algún día llegue a serlo de verdad. Todos los días, a las 8 de la mañana, tenía que ir a ver a Stalin. Le llevaba todas las transcripciones en ruso y en inglés. Y durante una hora, más o menos, Stalin examinó con gran detalle las conversaciones de Roosevelt. No creo que Franklin Delano Roosevelt fuera capaz de imaginarse a un hombre de una iniquidad tan profunda, unida a una gran astucia estratégica como era Stalin. Nunca había conocido a una criatura como él. Stalin era un actor excelente, tranquilo, afable, razonable. Les dejaba a todos pensativos con sus palabras, y eso es realmente propio de un gran líder. Los aliados aceptaron que después de la guerra Europa Oriental fuera una zona de influencia soviética. Stalin se anexionaría la parte más oriental de Polonia. Como compensación, los polacos obtendrían una franja en la parte oriental de Alemania. A Polonia no le quedaba otra elección. Juntos, los tres grandes configuraron el mapa del futuro. Día D, 6 de junio de 1944. La mayor invasión por vía marítima de toda la historia desembarca en Francia. Este era el segundo frente que tanto ansiaba Stalin. En el frente oriental, los ejércitos rusos seguían avanzando. Nazi rode back out of Russia. Every rail line blown up as they flee. Of course, Nazi propaganda now stresses the masterful retreat. The Soviet flag unfurled in triumph over Sarny, Tarnopol, Odessa, as the Russian tide of victory rolls westward toward Germany. A medida que el ejército rojo se aproximaba a Varsovia, la resistencia polaca arrebataba la ciudad a los alemanes. Los polacos esperaban liberarse y hacer frente a Stalin con una Polonia independiente. El Ejército Nacional de Polonia consiguió hacerse con Varsovia cuando se marcharon los alemanes y antes de que llegaran los rusos. Los mismos rusos les habían animado a ello. Entonces el ejército soviético se detuvo en el Vístula. Stalin dijo que sus tropas necesitaban descansar a las afueras de Varsovia para reagruparse. Los alemanes contraatacaron. Los rusos, que estaban al otro lado del río y que podían haber acudido en ayuda de los que luchaban por la libertad de Polonia, los abandonaron. Y por varias razones, creo que la política de los Estados Unidos debería haber cambiado en este momento. Los polacos contuvieron a los alemanes 63 días. Cuando los miembros de la resistencia fueron asesinados y Varsovia destruida, Polonia culpó a la Unión Soviética.
Entonces, con Polonia bajo la ocupación soviética, Churchill y Stalin iniciaron una lucha de poderes en Moscú. Una noche, Churchill garabateó una fórmula para dividir Europa. Rumanía, 90% de influencia soviética. Grecia, 90% de influencia británica y norteamericana. Yugoslavia y Hungría a partes iguales. Bulgaria, 75% de influencia rusa. Stalin mostró su acuerdo. Churchill se preguntaba si debería destruir esa nota, pero Stalin le dijo, no, quédatela. Yalta, en Crimea. Churchill quería que la siguiente reunión de los tres grandes tuviera lugar en el oeste, pero Stalin insistió en que se celebrara en territorio soviético. Stalin quería complacerles. Y les diré que todo el mundo trabajó intensamente, cuando todo a su alrededor estaba devastado, trayendo vasos de cristal, servilletas blancas, manteles y muebles. Incluso cuando Winston Churchill dijo algo así como, ojalá tuviera limón para mi gin tonic. Al día siguiente, encontraron un limonero. Esta estancia fue un tormento para Roosevelt, que estaba muy enfermo. Su polio y las tensiones del liderazgo durante la guerra le debilitaron. En el antiguo Palacio de los Zares, los jefes de gobierno hicieron frente a una agenda exhaustiva. Tenían que decidir cómo gobernar la derrotada Alemania y querían dejar zanjada la cuestión polaca. Europa del Este, a pesar de su importancia, no era más que uno entre otros muchos asuntos. Primero había que ganar la guerra y ocupar Alemania. En segundo lugar, había que considerar la guerra contra Japón. Y luego era necesario elaborar los acuerdos de posguerra. Stalin sabía que la guerra estaba ganada. Después de todo, en aquel momento los rusos estaban tan solo a unos kilómetros de Berlín. Estaban a punto de hacerse con Budapest. Habían arrasado en algunos lugares de Europa del Este, pero no en todos. Era un negociador muy astuto. No miraba jamás a los ojos. Se quedaba ahí fumando. Y es que era un fumador empedernido y daba la impresión de no estar escuchando. Y luego de repente alzaba el dedo y decía, ¿ah? El tremendo error que cometió Roosevelt fue intentar congraciarse con Stalin, acentuando las diferencias que existían entre Churchill y él mismo. Por ello, Stalin tenía muy claro que existían entre ellos disensiones reales, además de las imaginarias. Por supuesto, para nosotros el tema principal era el futuro de Europa del Este y en especial de Polonia. Además, era obvio que tarde o temprano Stalin conseguiría lo que deseaba porque el Ejército Rojo ya había ocupado todo el área de Polonia y desde que estábamos en Yalta habían atravesado ese país hasta llegar a Alemania. Para entonces, los Balcanes y la mayor parte de Polonia estaban en manos soviéticas. Lo mismo sucedía con la mayoría de Checoslovaquia y de Hungría. Esta situación era fruto de los avatares de los campos de batalla, y la diplomacia no podía alterarla. En Yalta se presentaron dos documentos diplomáticos que sobre el papel eran perfectamente satisfactorios. Habría un gobierno de coalición en Polonia formado por gente del Este, y también se celebrarían elecciones libres. Luego había una declaración que incluía a toda Europa del Este, que recibió el nombre de Declaración para la Europa Liberada, y que estaba elaborada sobre las bases de la democracia, las elecciones libres y todas esas frases que los rusos utilizaban, pero que interpretaban de un modo algo diferente. Stalin prometió que las elecciones en Polonia serían libres y justas. Cansados de discutir, los demás le tomaron la palabra. Alemania sería gobernada conjuntamente por los aliados victoriosos, y Stalin se comprometió en secreto a participar en la guerra contra Japón. Churchill se sentía seguro. We have all bound ourselves to work together to make sure that there is increasing happiness and prosperity for the broad masses of the people in every land, no longer subject to the hard strains of war. There is the prospect which has now opened before us.
The funeral special heads for Washington. An honor guard of servicemen keeps vigil beside the flag-draped casket. At villages, crossroads, way stations, the people who were so close to his heart stand silently, expressive of the devotion Franklin Roosevelt inspired. El presidente recibió sepultura al tiempo que las últimas batallas en Europa tocaban a su fin. Las tropas norteamericanas entraban en las ciudades alemanas sin encontrar resistencia. Estaban muy contentos de ver a los soldados americanos, porque temían que los rusos ocuparan su país o entraran en su zona. Los aliados descubrieron en su avance todo el horror de los crímenes perpetrados por los alemanes. Los judíos habían sido su blanco preferido, pero todas las naciones mostraban su duelo ante las fosas comunes. El miedo a una recuperación alemana empañó los primeros años de paz. Pronto las tropas soviéticas y norteamericanas se encontraron en Alemania. Un día nuestro lugarteniente llegó y dijo que quería que se formara una patrulla para ir a ver si podíamos encontrar algunos rusos. Ninguno de nosotros tenía muchas ganas de ir en aquella patrulla, porque éramos conscientes de que la guerra había terminado y no sabíamos lo que había ahí fuera. Es decir, habíamos llegado muy lejos. ¿Por qué volver a jugarnos el cuello? Seguimos avanzando sin encontrar resistencia. Todos se retiraban y se rendían. Creo que tuvimos mucha suerte. Llegamos al río Elba y vimos a los rusos al otro lado. Le dije a mi amiga, quédate allí y yo me quedaré aquí. Esperamos a que desembarcaran. Podíamos ver sus caras. Parecían gente normal. Eran como los demás. Nos habíamos imaginado algo diferente. Después de todo, eran americanos. Creo que no sabíamos qué esperar de los rusos, pero cuando los mirabas y los examinabas no encontrabas diferencias. Con un uniforme americano habrían parecido americanos. No sabíamos a quién estábamos besando. Dábamos besos a todo el mundo. Creo que para nosotros la guerra había terminado. Nos lavamos los pies en el río Elba y también la cara y las manos. Pensamos que ahora que nos habíamos reunido con los americanos, la guerra tenía que terminar. Dos días después, las cámaras estaban preparadas. Un momento que haría historia, el encuentro entre los soldados de a pie rusos y estadounidenses, fue revivido con un reparto mucho mayor. Con el consentimiento aliado se concedió la captura de Berlín a los rusos. Abril de 1945. El Ejército Rojo lanza su ofensiva final contra Berlín. La guerra costó a la Unión Soviética la vida de 27 millones de hombres. Unas pérdidas 40 veces superiores a las de los norteamericanos y británicos juntos. La bandera roja destinada a ondear sobre el Reichstag era de confección casera. Utilizamos manteles.
Una noche estuve ayudando a mi amigo, un sastre judío, a coserlas para hacer 3 banderas. Y las llevamos a Berlín. Encontré a 3 soldados y las colocamos en lo alto. La primera fotografía que tomé fue la de la bandera que había traído de Moscú, la bandera soviética ondeando sobre Berlín. Cuando el Reich de Hitler se desmoronó, cientos de personas se reunieron en San Francisco para fundar la Organización de las Naciones Unidas. A la cabeza de la delegación soviética estaba el hombre que había firmado el pacto nazi-soviético, Molotov. Molotov estaba muy nervioso porque sentía que la guerra estaba tocando a su fin, que la victoria pronto llegaría y él estaba en América. Por este motivo, todos los días le enviaba mensajes a Stalin en los que le preguntaba ¿cuándo puedo regresar? Mientras tenía lugar la reunión de San Francisco, llegó la noticia de la rendición de Alemania. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe. Cuando terminaron los combates, la línea del frente soviético dividía Europa en 2 partes, desde el Báltico hasta el Adriático. La guerra en el Pacífico se prolongaba. Los marines estadounidenses habían irrumpido en Iwo Jima. Era un anticipo de lo difícil y sangrienta que podría resultar una invasión final de Japón. Potsdam, en la Alemania conquistada, sede de la tercera cumbre aliada. La actitud de Washington hacia la Unión Soviética comenzó a cambiar bastante antes de Potsdam. En el aire ya había indicios de una inminente tempestad. Truman declaró oficialmente y con bastante claridad que la declaración que Europa había adoptado en Yalta no se estaba aplicando en algunos países. Estados Unidos no reconocía los gobiernos que se estaban constituyendo. Yo diría que la conferencia de Potsdam se caracterizó por el mal humor que flotaba en el aire, porque ese fue el ambiente que reinó, si exceptuamos las ocasiones ceremoniales. Los aliados no podían dar su consentimiento tan fácilmente a un acuerdo para un tratado de paz alemán sobre cómo poner en práctica los acuerdos alcanzados en Yalta. Stalin confirmó que sus tropas estaban preparadas para entrar en guerra con Japón. Pero el día antes de la conferencia, Estados Unidos probó con éxito una bomba atómica. Después de consultar con los británicos y con sus propios asesores militares, el presidente Truman decidió decirle a Stalin que tenía una poderosa nueva arma, pero sin identificarla como un arma nuclear. Truman repitió esas mismas palabras acerca de la nueva arma. Pensó que Stalin no le había oído o no le había entendido. Stalin dijo, bien, gracias por la información. Los americanos cuestionaron si Stalin había entendido o no lo que Truman había dicho. Ahora sabemos que estaban al corriente de todo el proyecto Manhattan por medio del espionaje y de sus propios agentes. La conferencia aún no había terminado cuando llegaron noticias de Londres. Clement Attlee había sido elegido primer ministro. Tenía la sensación de que lo que más había gustado a Molotov y a Stalin no era la explosión de la bomba, sino el hecho de que Churchill no hubiera sido reelegido en Inglaterra. Otra fotografía protocolaria. El mundo tenía que ver que los aliados aún estaban unidos. El 2 de agosto finalizó la conferencia y los hombres de Estado regresaron a sus hogares. 4 días después, Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre la ciudad y la población de Hiroshima.
Al cabo de 3 días lanzó otra, esta vez sobre Nagasaki. Pronto la raza humana podría destruirse a sí misma en un solo día. Y en los momentos más críticos de la Guerra Fría, siempre ha estado presente la sombra amenazante de una guerra nuclear.